Hoy tenemos la conferencia de hábitos de estudio que nos lo va a dar la doctora psicóloga Sonia Juliana Pérez. Ahora les hago la presentación cuando hayan entrado un poquito más. Eh, Resulta que, bueno, yo me quiero presentar para quienes no me conocen. Yo soy Marcela Malagón, la vicerrectora del medio universitario. Quiero contarles que el Departamento de Bienestar Universitario ha venido implementando actividades como aporte del proceso educativo para contribuir pues con la formación integral de todos los miembros de la comunidad y para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, lo que hace con diferentes programas de apoyo. Y precisamente en agosto enviamos una encuesta por correo a 1.809 correos de todas las personas pertenecientes a la comunidad de Uniceo, entre estudiantes, docentes y egresados, de los cuales solamente nos contestaron 90 personas. Para nosotros, para la institución, es muy importante que ustedes contesten estos correos, porque evaluando bienestar nosotros podemos plantear los planes de mejoramiento. Quiero contarles que de estas 90 personas que contestaron, entre egresados, estudiantes y docentes, el 51% contestaron que no sabían lo que era bienestar universitario. No conocen sus programas ni los servicios que ofrecen, no conocen las políticas ni tampoco las capacitaciones que ofrece bienestar. Entonces, quiero contarles que sí, bueno, la pandemia ha hecho sus estragos. Estábamos ahora hablando precisamente con nuestra psicóloga Sonia Pérez. Ha hecho sus estragos porque definitivamente la presencialidad es importantísima para la vida de todos. Yo pienso que como para la concentración, para tener todos los sentidos en un sitio. Desafortunadamente con la virtualidad se ha visto que los estudiantes se conectan, pero están haciendo otras actividades al mismo tiempo. Entonces no se están dando cuenta de las cosas que les estamos ofertando. Bueno, vamos a tratar de volver de nuevo a muchas de las actividades que hacíamos antiguamente, que las hacíamos presencialmente, pero queremos contarles las que se han hecho durante la pandemia para que ustedes estén más pendientes de lo que sería para ustedes un apoyo para acomodarse más a la institución, al ambiente universitario y para que académicamente rindan mucho más. Entonces, bienestar universitario aporta al proceso educativo trabajando en unas líneas de acción como son el área de la salud, el área de pastoral, el área del desarrollo humano, el área sociocultural, el área psicosocial, el área de actividad física, recreación y deporte. Y eso está dirigido a toda la comunidad. Cuando me refiero a toda la comunidad, me refiero no solamente a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, sino también al área administrativa. En el área de la salud tenemos como políticas pues velar por la promoción de la salud integral de toda la comunidad y promovemos actividades tendientes a mantener y mejorar la salud. Entonces, incentivamos acciones de prevención en el área de la salud y promovemos programas de salud ocupacional. ¿Cómo hacemos eso? Precisamente durante la pandemia nosotros estuvimos hablando de lo que era todo política de seguridad y salud en el trabajo y creamos los protocolos de bioseguridad para que ustedes entraran a trabajar y pudieran hacer toda la parte práctica con tranquilidad. Y lo iniciamos con el programa de implantología. Ya muchos han logrado sacar sus pacientes adelante, sus requisitos, y así lo hemos ido haciendo paulatinamente con el programa de endodoncia, con el programa de rehabilitación oral. Estamos ahorita en ortodoncia y vamos a comenzar a hacer con ortodoncia lo mismo que estamos haciendo con las otras. Si todos nos cuidamos bien y cuidamos a nuestros pacientes y a nuestros compañeros, seguro vamos a salir adelante de esto y lo estamos haciendo. Entonces, esa es una de las formas como nosotros podemos apoyar en el área de la salud. Lo hacemos también con simulacros de evacuación, como programamos capacitaciones de salud y prevención, hacemos brigadas de exámenes con nuestros trabajadores.
tenemos una cosa que se llama el programa Wellness, no sé si lo han visto, muchas veces para los que miran el Instagram y eso, ahora va a estar colgado en la plataforma también de la universidad, que es todo lo que ayuda al mejoramiento de la condición física, nutricional, al estado mental, espiritual y a los buenos hábitos. Yo les voy a contar lo que siempre he hablado yo en la inducción y lo que voy haciendo cada vez para los que no han puesto atención o los que no han podido estar en esa inducción realmente. Entonces, también durante la pandemia tuvimos conferencias como digamos esta que nos dio la doctora Amanda Arévalo, Equilibrio Emocional en Cuarentena, y posterior a ella, muy interesante la conferencia. Esa la dictó el 1 de mayo del 2020. También hubo una que hablaba sobre, ¿sabías que cuando te ríes segregas hormonas de la felicidad, como la serotonina, la dopamina, adrenalina y endorfinas? Porque a nosotros nos preocupamos también es porque ustedes tengan también que lo que les ayude al equilibrio emocional y lo que les ayude a, a tener un buen ambiente, a integrarse más a la situación que se está viviendo en este momento. Nos preocupamos también por ello. En todo lo que es el desarrollo humano, nuestras políticas es fortalecer la capacidad para comunicarse, las relaciones humanas, la convivencia y el sentido de pertenencia a la institución. Hoy, como pueden ver, la conferencia de hábitos de estudio siempre la hemos tenido en la universidad, pero ahora la vamos a implantar siempre para todos, no solamente en la inducción para los estudiantes de primero, sino para todos los demás, porque es bueno recordar un poquito cómo nos podemos organizar mejor para que se nos facilite ese estudio en la universidad. Tenemos conferencias también que ayudan al desarrollo humano, como las posibles responsabilidades jurídicas y éticas del odontólogo, general o especialista. Digamos, la semana pasada hubo una que fue contratación laboral. No asistieron sino 4 personas, es increíble. Después dicen que no conocen las capacitaciones. Bueno, también una de que es coaching. Hemos tenido electivas como son legislación en salud, cultura inglesa, comunicación de marketing. En este momento tenemos estrategias de afrontamiento del estrés, que nos lo dicta precisamente nuestra psicóloga, la que hoy nos va a hablar sobre hábitos de estudio, la psicóloga Sonia Pérez. Mindfulness, atención plena, y administración también. Hacemos jornadas de salud, porque también pues tiene que haber proyección social en la universidad. Entonces, en este momento tenemos 6 estudiantes del programa de rehabilitación oral que nos van a colaborar en la parte de todo lo que tiene que ver con prevención en salud oral con los niños del colegio de Usaquén, que son 1000 y pico niños. Para todos los que quieran prestar servicio social, pues al fin y al cabo nosotros somos profesionales de la salud, tenemos que desarrollar también esa parte. Y muy triste pues no hacerlo. Por favor apagan los micrófonos, por ahí hay alguien con el micrófono prendido. También colaboramos en la parte que es la instrucción del manejo de las herramientas como tecnológicas, como Juanca, creo que está tu micrófono está abierto. Mil disculpas, qué pena. Herramientas tecnológicas que se tienen a disposición en la universidad para un mejor desempeño académico, como son la plataforma Moodle, el sistema Q10, la biblioteca, el correo institucional. Ahora van a ver muchas cosas colgadas en la plataforma. Ustedes siempre miren lo que hay en la plataforma de la universidad, porque vamos a ir llenando todo y van a encontrar todo lo que va a estar en el área de bienestar, por favor, para que estén muy pendientes de todo lo que se oferta. También entonces todo lo que tiene que ver con recreación y deporte, pues porque todas estas actividades contribuyen a la salud física, tanto física como mental del individuo. Entonces, pues con la pandemia no ha sido difícil, pero otra vez ya sabiéndonos cuidar y sabiendo cómo son los protocolos y todo, precisamente en esta semana estamos con el administrador, el vicerrector administrativo de la universidad. Van a haber balones nuevos, van a haber pelotas de ping-pong, están las raquetas, está el balón de voleibol, básquetbol, fútbol. También se van a traer unos palitos otra vez para volver a jugar en el potting green. Bueno, entonces la idea es aprovechar esos espacios que se tienen entre clase y clase para hacer todas estas actividades, que es bueno como mezclar
la parte de recreación y deporte con la parte académica. Y así rinde uno muchísimo más. Todo esto era lo que hacíamos antes de la pandemia. Incluso hacíamos ciclopaseos, hubo incluso clases de pilates, campeonatos de ping-pong. En cuanto a la parte sociocultural, entonces también se han propuesto actividades culturales en la que incluso han participado muchos de ustedes. Una de esas actividades está como el Día del Odontólogo. El Día del Odontólogo lo vamos a celebrar este año, lo vamos a hacer presencial, va a ser el 8 de octubre, va a ser con un almuerzo que comienza a la 1 de la tarde y se acaba a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una especie de bazar, va a ser al aire libre, va a ser como un picnic. La universidad les va a ofrecer el almuerzo y vamos a tener karaoke para los que quieran participar. Por lo general hacíamos nosotros el factor X, eh, siempre el mismo día del odontólogo lo hacíamos por la noche en algún local de Usaquén, pero pues para evitar, pues para tener un buen aforo y no tener y tener distanciamiento y todas estas cosas, vamos a unir las dos cosas en uno, los dos eventos en uno. Pero pues no he visto que se me hayan inscrito para cantar ninguno. Están inscritos varios docentes, les cuento. Entonces, ese día la vamos a pasar muy bien. Todos vamos a estar con nuestro tapabocas, menos el momento que estemos comiendo o estemos tomándonos nuestra cervecita o comiéndonos nuestro algodón de azúcar o nuestro churros. Van a haber también perros calientes, lechona. Vamos a tener juegos varios. Van a haber juegos como el de la rana, el tejo, todo eso. O sea que entonces están muy invitados todos. Espero que participen. Espero que vengan y participen. Hasta ahora no se ha inscrito ninguno. Van a haber premios, sorpresas. Entonces esto era lo que hacíamos siempre, Factor X, que siempre pues ha sido de mucha participación. Los encuentros de los egresados, en este año ya hemos hecho 4 encuentros y vamos a comenzar con una línea de conversatorios a partir del 13 de octubre, donde van a estar líderes egresados de nuestra institución que van a ser entrevistados por otros egresados nuestros. Entonces, se hacemos cositas. El City Tour, también teníamos nuestro City Tour, lo estábamos haciendo común y corriente antes de la pandemia. Hicimos el año pasado encuentro de músicas colombianas con la Sergio Arboleda y también un idioma cerca a las estrellas, que son actividades muy bonitas. Es una charla de iniciación, esta última, la de Unicidio más cerca a las estrellas, una iniciación a la astronomía en el observatorio desde el observatorio de la Sergio Arboleda. Bueno, y también trabajamos el área psicosocial. Y en el área psicosocial hemos levantado lo que es el programa académico y afectivo, que yo se los mostré en la inducción a ustedes, a muchos de ustedes, que es para facilitar la adaptación y conocimiento, para motivarlos, para orientar a los estudiantes, para ayudar a la calidad en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, para promover las estrategias metodológicas, para inducirlos en la toma de las decisiones, para el aprendizaje autónomo, para detectar problemas económicos, psicoafectivos. Todas esas son políticas de permanencia y los hacemos con alertas. Las alertas las hacemos desde el principio con la selección de estos estudiantes en la inducción. Luego revisamos durante los cortes si se están integrando o no a la comunidad universitaria, hacemos un diagnóstico y de acuerdo a ello le prestamos las asesorías ya sea académicas o psicosociales. Y las asesorías académicas se las realizan los tutores, los monitores, los vocacionales y las psicológicas, la psicóloga, consejería, pedagogía, asesoría espiritual. En la parte financiera, entonces se encarga de eso la gestora estudiantil. Este programa de acompañamiento académico y psicoafectivo, ustedes lo van a encontrar si ustedes quieren inscribirse, porque tanto el estudiante se puede inscribir como un docente si ve que su estudiante tiene alguna falencia. Y lo hace en un link que va a estar en la página de la universidad. Está en este momento, está desde el momento en que se lanzó, que dice Unicideo Online. Cuando entran a Unicideo Online, buscan bienestar universitario.
Y ahí dice en un cuadrito, programa de acompañamiento académico y psicoafectivo solicitado por un docente, o programa de acompañamiento académico y psicoafectivo solicitado por un estudiante. Y ahí está una encuesta donde se les pregunta cuál cree que es el acompañamiento que usted necesitaría. Ese correo me llega a mí a Bienestar. Y en Bienestar, entonces, nosotros lo revisamos con el director del programa o los coordinadores de clínica y escogemos el tipo de asesoría de acuerdo a lo que se ve en esa encuesta. Si es una asesoría financiera, se manda al departamento de gestión estudiantil a mirarlo de las líneas de crédito. Si es psicosocial, entonces se manda asesoría psicológica, consejería, pedagogía o asesoría espiritual. Y si es académico, se habla con los coordinadores de programa, yo me reúno con ellos y asignamos un tutor para ese estudiante. Ese tutor va a ser como el padrino de ese estudiante. Ese tutor decide si le nombra un monitor. Ese monitor es un compañero de ustedes que tenga muy buenas calificaciones, que pueda colaborarle a su compañero. O si la asesoría es vocacional. Y hay unas alertas que son en el primero, en el segundo y en el tercer corte. Entonces, y ahí miramos si la persona va saliendo adelante, si va a repetir el semestre. Orcho, la idea es que no tenga que perder su cupo en la universidad y que podamos nosotros colaborarle con esas falencias que tiene y fortalecerlo de pronto con esas lagunas que trae desde su universidad. Entonces, eso era lo que yo les quería contar. No los voy a demorar más porque hemos estado esperando, bueno, a que ustedes se conecten. Y bueno, y quiero decirles que ustedes cuando aún están ya se gradúan de la universidad, van a seguir contando con nosotros y para los egresados también tenemos beneficios. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, la oficina de bienestar queda enfrente a Secretaría Académica. Mi secretaria es Nancy Guío. Y esa encuesta de evaluación, por favor, contéstenla, porque eso a mí me sirve muchísimo para mejorarles a ustedes todo lo que tiene que ver con bienestar. ¿Listo? Entonces ahora sí les quiero presentar voy a dejar de compartir y ahora sí quiero verte, Sonia, para que te vean todos y te voy a dejar que te metas. Te voy a poner aquí co-host. Espérate a ver dónde es que estamos. A ver. Entonces, para ponerte co-host. Ya está, ¿cierto? Bueno, sí, ya estoy Bueno, compartiendo entonces, pantalla. Sonia, bienvenida. Muchos ya te conocen, pero yo quiero presentarte. Ella es la doctora Sonia Juliana Pérez, es antropóloga de la Universidad de los Andes, es psicóloga de la Universidad Nacional, tiene una maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional, es docente de humanidades, trabaja en todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación, asesora de proyectos de grado de la Corporación Universitaria Taller 5, de la Universidad de La Sabana y de la Fundación Universitaria Iberoamericana, y ahora con nosotros en UNICIEO. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias por aceptar siempre de trabajar con nosotros y bienvenidos todos a esta conferencia muy interesante. Yo ya me la he visto varias veces y les digo que realmente cada día me deja algo muy bueno. Bueno, gracias por la presentación, bienvenidos todos. Espero que realmente lo que charlemos en los próximos minutos les sea de utilidad a todos ustedes, que les deje alguna enseñanza. Hábitos de estudio es algo que todos necesitamos tener y que nos facilita la vida. Yo he sido estudiante probablemente toda mi vida, creo que desde bebés todos hemos sido estudiantes, generalmente salimos del colegio e inmediatamente entramos a la universidad y luego un posgrado y luego estamos como en formación constante. No sé si muchos de acá se sientan identificados con esto, pero en el mundo moderno la mayoría de las personas somos estudiantes eternos, no paramos de estudiar.
que la charla, que el curso, que la capacitación, aún después de que tenemos ya nuestra profesión, queremos seguir estudiando y vamos acumulando experiencias sobre cómo se aprende, sobre qué nos sirve a la hora de aprender, qué estrategias nos sirven, qué técnicas nos sirven como para ser exitosos en los procesos de aprendizaje. También vamos acumulando como pequeños fracasos o actos fallidos que luego uno mira hacia atrás y dice, ay, yo abandoné una carrera, yo quise estudiar eso, pero no llegué sino hasta el primer semestre, o no me alcanzó la plata, o mi carrera frustrada fue tal cosa, o em, no sé, cosas como un profesor me la montó y entonces me tuve que retirar, nos pasa a veces, ¿no? O cambié de idea, empecé a estudiar y luego me arrepentí y entonces me cambié de carrera, también nos pasa. Entonces vamos acumulando todas estas experiencias que nos van formando como personas que aprenden cada vez con mayor éxito, como con más habilidades. Entonces, en esta conferencia que les voy a compartir, vamos a hablar un poco sobre esas posibilidades que tenemos todos para mejorar nuestro proceso de aprendizaje a partir también de las experiencias pasadas que hemos tenido y cómo podemos conocernos e identificar qué sirve y qué no sirve de acuerdo con nuestras experiencias propias y nuestra historia personal. El contenido de la charla está dividido en dos puntos. Primero vamos a hablar sobre hábitos funcionales según el estilo de aprendizaje. Eso significa que hablaremos sobre estilos de aprendizaje y vamos a tratar de identificar cuál es nuestro estilo propio de aprendizaje para saber qué hábitos nos funcionan. Y después vamos a hablar sobre actitudes y creencias funcionales, es decir, lo que está en nuestra mente, qué cosas que están en nuestra mente son a veces obstáculos para que no seamos tan exitosos o no rindamos tan bien como nos gustaría rendir en nuestras asignaturas que vemos todos los días. Y en cambio, qué actitudes o creencias que habitan también en nuestra mente podrían ser en cambio más funcionales, ¿sí? Darnos más como un motor, como un impulso para llegar al éxito. Entonces, para empezar, vamos a hablar de 4 fundamentos. El primero es que cada quien tiene una personalidad única. Esto es muy importante para poder entender lo que vamos a hablar, porque lo que nos dice es que no todos somos iguales. Hay muchas teorías sobre la personalidad y las teorías clasifican los tipos de personalidad, pero aún así no creemos que las personas que tengan un mismo tipo de personalidad sean todas igualitas. Todas son muy diferentes, cada persona tiene gustos diferentes, ilusiones, deseos, anhelos en su vida, las metas de cada quien son distintas, las cosas que no nos gustan también, nuestros defectos, todos son diferentes. Cada quien es único. Por lo tanto, no existen recetas, ¿sí? Si cada quien es único, yo no les puedo decir una receta de haga esto y ya ese es el hábito de estudio que le va a funcionar. No, hay que mirar para mi caso personal y de acuerdo con mi personalidad, qué me puede funcionar y reconocer que no me funciona de acuerdo con mi personalidad. El segundo fundamento es, cada quien tiene un estilo de aprendizaje propio. Esto se deriva del anterior, el estilo de aprendizaje se construye por experiencia, también es posible que tenga algunos rasgos hereditarios o como de condicionamiento desde nuestra crianza muy temprana, tal vez, según lo que hemos aprendido de nuestros padres y luego por la personalidad que hemos construido a lo largo de la vida. Entonces lo que funciona para mí no funciona para Miguel, lo que funciona para Miguel no funciona para Laura, lo que funciona para Laura de pronto para mí también funciona. Tenemos también cosas en común y cosas que sí no tenemos en común. Tercero, cada quien ha desarrollado hábitos propios. Entonces aquí lo que hay que hacer es invitarnos a nosotros mismos a mirar nuestro pasado, a mirar qué hábitos tenemos, a reflexionar, a ser conscientes sobre los hábitos. De pronto no los hemos pensado. De pronto nuestros hábitos de estudio los hemos como automatizado, como si fuéramos autómatas, como robots, que siempre hacemos lo mismo y no nos detenemos a pensar en eso. Pero tenemos unos hábitos y los hemos desarrollado a partir de la repetición. Y repetición y repetición, entonces uno se acostumbra. Entonces es bueno ponerse a mirar cuáles son esos hábitos propios que tenemos cada uno de nosotros para poderlos cambiar, porque no podemos cambiar o mejorar lo que no se conoce. Entonces hay que reconocer mis hábitos y mm, aprender del pasado, que es el último fundamento.
se puede aprender y todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida hacia atrás podemos sacar algún provecho. Podemos como mirar al pasado y decir, uy, lo logré, ¿cómo hice para lograrlo? Creo que aquí todos somos profesionales, como mínimo tenemos, creo, no sé si de pronto hay alguien que no sea profesional, pero todos hemos como mínimo como logrado esa meta, ¿sí? Entonces es una cosa que no es cualquier cosa, es algo que es valioso, que nos costó esfuerzo, es algo que nos costó trasnochos, que nos costó de pronto hasta llantos, de pronto hasta peleas con nuestro novio en ese entonces, o regaños de nuestros papás, o de pronto nos costó dinero mucho, más del que pensamos que nos iba, o sea, nos costó, ¿sí? Esfuerzo, esfuerzo, mucho esfuerzo. Y lo logramos. Entonces podemos aprender del pasado y decir, vea, qué me funcionó en esta época, qué no me funcionó y corregir con humildad y con inteligencia las cosas que no nos han funcionado dentro de toda nuestra vida como estudiantes que hemos sido desde muy bebés, porque pues por lo menos desde los 3 o 4 años, por lo menos, estamos como en contextos escolares, sin pensar en los niños de hoy en día que desde que están en la panza ya están en estimulación y cuando nacen ya a los 2 meses entran a centros de estimulación y les dan la clase. Bueno, en fin. Entonces, para poder reflexionar sobre nuestros hábitos de estudio, pensemos un momento en con qué parte del cuerpo aprendemos. Esta es una pregunta que de pronto para alguno de ustedes es muy obvia y alguien ya está diciendo, ay, pues yo ya sé con qué parte del cuerpo aprendemos. De pronto alguien está diciendo, ay, con todo el cuerpo. O, o no sabemos, o lo dudamos. Bueno, supongamos que acá están dos estudiantes diciendo, queremos aprender. Estamos estudiando y queremos aprender y queremos descubrir cuál es la parte del cuerpo con la que aprendemos. Entonces resulta que le suceden algunas cosas a estos estudiantes que los van a llevar a aprender o más bien a descubrir con qué parte del cuerpo aprenden. Supongamos que a ella le da apendicitis y ella sigue aprendiendo después de que le sacan el apéndice. Sigue aprendiendo sin apéndice, pero su proceso de aprendizaje no cambió. Entonces ya no podemos decir que aprendemos con todo el cuerpo. Se podría decir que podemos prescindir del apéndice y que no lo necesitamos para aprender. El personaje de aquí de nuestro protagonista de nuestra historia estaba un día en la carpintería y se machucó un dedo y fue terrible y perdió el dedo, todo el dedo gordo de la mano derecha. Y él siguió aprendiendo a pesar de eso. Y pasaron los años y él dijo, uy, mi dedo como que yo no lo necesitaba para aprender. Y así podemos pensar en, se cortaron el pelo, se afeitaron la barba, perdieron un diente, etcétera. Diferente a cuando alguno de los dos tuvo un accidente grandísimo que le hirió el cerebro y entonces ya dejó de aprender, perdió su capacidad de aprendizaje. Es claro que la parte del cuerpo con la que aprendemos se llama cerebro. Es un órgano que es el eh, factor fundamental del proceso de aprendizaje. Obviamente yo aprendo a través de los sentidos también y cuando miro algo pues lo aprendo y hasta el olfato puedo yo aprender y a través de la experiencia aprendo, leyendo, viendo películas, estudiando, haciendo las cosas también aprendo. Pero todo no podría tener sentido si no estuviera el cerebro, que es el coordinador, como el que coordina todas las funciones y dice, listo, entendí, y se prende este bombillito que tienen ellos prendido gracias al cerebro. Entonces la pregunta que debemos hacernos para pensar en qué hábitos de estudio son los correctos sería, ¿cómo aprende el cerebro? Porque pues el proceso de aprendizaje es la meta de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? ¿Qué hábitos de estudio le permitirían a nuestro cerebro aprender? Tengamos en cuenta que aprender es biológico. Están nuestros genes, ¿no? Todos los mamíferos mm, aprenden ciertas cosas. Podemos pensar aquí en diferentes tipos de animales y cada uno aprende cositas distintas. Por ejemplo, el pingüino, pues no creo que aprenda a cazar venados, no creo. Sería muy raro. El venado tampoco creo que aprenda a cazar otros venados. El tigre sí va a aprender a cazar algún animal, ¿sí? Y aprender a perseguirlo en la selva. Cada quien aprende. Es biológico aprender, depende un poco del contexto, pero en los otros animales especialmente
Nuestro cerebro, bueno, el cerebro de los otros animales, em, está condicionado, tiene las condiciones perfectas para que el aprendizaje que necesita el animal para convertirse en un animal sea poquito. El pingüino no necesita mucho aprendizaje para ser un pingüino, trae mucho dentro de sus genes, ¿no? En cambio, el ser humano sí necesita un gran proceso de aprendizaje para ser un ser humano o para desarrollar todas sus potencialidades. El pingüino no necesita tanta estimulación, necesita un poco de estimulación, que los papás le enseñen algunas cositas. El tigre también necesita que la mamá le enseñe de pronto a cazar, ¿sí? Eh, que les muestre cómo tomar agua, que le enseñe a asearse. No sé si han visto los gatos las gatas cuando les enseñan a los hijitos a lamerse para bañarse. Algunas cosas aprenden los animales, pero el ser humano es un ser que, a diferencia de otros animales, tiene un cerebro con una enorme plasticidad cerebral, lo cual significa que es un cerebro que aprende constantemente, que está en constante transformación, que es muy permeable por el entorno. Entonces la interacción con el entorno deja huellas en el cerebro y eso es lo que llamamos nosotros el aprendizaje. Para nosotros la interacción con el entorno es fundamental. Yo no puedo aprender muchas cosas si no me las enseñan, o si no estoy como en un contexto, ¿sí? Es difícil que yo aprenda chino si nunca nadie me enseñó y tampoco hablé nunca con un chino y nunca vi cómo se escribía el chino y nunca vi ni siquiera una película de chino. O sea, ¿cómo voy a aprender? Necesito un entorno, ¿sí? Es el entorno lo que genera huellas en mi cerebro que lo transforman para que yo sea capaz de hacer ciertas cosas, o sea, logre un resultado de aprendizaje. Entonces, la pregunta del millón que tenemos que respondernos es cómo generar mejores huellas. Cuando nos preguntamos sobre los hábitos de estudio, la pregunta que estamos haciendo en realidad es esta: ¿cómo generar mejores huellas en nuestro cerebro para que eso que está en nuestro entorno lo absorbamos correctamente? Como pensemos en, por ejemplo, la metáfora de la esponjita, que a veces decimos que los niños son como una esponjita porque absorben todo. Entonces el niño un día escuchó una mala palabra y la repitió, como una esponja que va absorbiendo todo. Pero un día también el niño, yo le dije, mira, para abrir esto es así. Y le mostré cómo, y él aprendió al instante y es como, wow, qué capacidad de aprendizaje tan grande que tienen los niños, ¿no? ¿Cómo se dejan las mejores huellas? Si nosotros también somos como una esponjita, a pesar de que ya no somos niños, seguimos aprendiendo constantemente de nuestro entorno, pero a veces ese proceso no es tan exitoso como quisiéramos. Entonces a veces dedicamos horas y horas y horas a estudiar y nos va mal en el parcial. O a veces se nos olvida. Decimos, ya, yo lo tengo, y luego cuando estamos en el instante de ejecutar lo que supuestamente habíamos aprendido, ay, ¿cómo es que era? Se me olvidó, no quedó la huella bien. Entonces, a pesar que somos un poco como esponjitas, nos preguntamos cómo generar mejores huellas, porque no todo queda tan como impreso en nuestro cerebro como quisiéramos. Para responder esta pregunta de cómo generar mejores huellas es que surge esta teoría que les contaba ahorita de los estilos de aprendizaje, que nos dice que cada persona tiene un estilo de aprendizaje, que no todos aprendemos igual y que mmm, lo que le sirve a una persona para aprender, de pronto esa persona dice al día siguiente, no, mejor dicho, ya lo entendí. Lo recuerdo todo perfectamente. Podría dictar una clase sobre el tema, me volví un experto sobre el tema, pero otra persona dice, yo estoy perdido, no sé de qué están hablando, no entendí nada, se me olvidó, no conecto una cosa con la otra. Entonces hay que conocer cuál es nuestro estilo de aprendizaje para saber cómo dejar las mejores huellas dentro de nuestro cerebro, cómo dejar como esa impresión, como si fuera una impresión, sí, una huella. Em, los estilos de aprendizaje se han clasificado en estos tres. Esta clasificación proviene de la psicología y del coaching, cuando se ha estudiado cómo las personas aprenden a lo largo de su vida, no solamente los niños, sino también los adultos. Aprendemos de las experiencias, aprendemos a cocinar, aprendemos a resolver problemas. Entonces, estos psicólogos y coaches estudiando sobre cómo se aprende y sobre cómo se puede generar cambio en una persona para que no sea igual, sino que una situación o una circunstancia la transforme, descubrieron que
la misma circunstancia no afecta igual a personas diferentes y que personas diferentes reaccionan diferente a la misma circunstancia. Entonces, fundamentalmente son tres estilos de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Se llaman así y están representados por un tipo de sentido porque es el que está más involucrado en el proceso de aprendizaje. Entonces, los visuales somos las personas que aprendemos más a través del sentido de la vista. Los visuales, según las estadísticas, son la mayoría de la población. Entonces, ahorita cuando les hable sobre las características de este estilo de aprendizaje, probablemente muchos de ustedes van a decir, sí, yo creo que yo encajo ahí. Los auditivos son las personas que aprenden por medio del sentido del oído. Son, en segundo lugar, la segunda mayoría de la población. O sea, no son la minoría más minoría, porque la minoría más minoría son los kinestésicos. El estilo de aprendizaje kinestésico es el que utiliza todos los sentidos, aparte de el sentido de la vista y el sentido de el oído. O sea, utiliza los otros tres. Y especialmente el movimiento, además de los sentidos, que son el olfato, el gusto y el tacto. Los kinestésicos aprenden haciendo, armando, tocando, como palpando, moviendo las cosas, moviéndose ellos mismos también. Esos son los que hay menos, según las estadísticas, en todo el planeta. También todos tenemos de los tres estilos. Ahorita vamos a hacer como una especie de test para identificar en qué de los estilos pertenecemos cada uno de nosotros y nos vamos a dar cuenta que tenemos de los tres. O sea, yo no soy 100% visual, nadie es 100% una cosa, nadie es puro, todos estamos revuelticos un poquito, pero hay uno que es predominante. Entonces yo sé que en mi caso yo soy una persona promedio, que estoy en la mayoría, y soy visual, ese es mi estilo predominante. El segundo efectivamente es el auditivo y yo soy muy poco kinestésica. Pero hay gente que es muy kinestésica, muy poco visual y muy poco auditiva, por ejemplo. O hay gente que es muy auditiva, bastante kinestésica, pero no tanto, y cero visual. ¿Sí? Todos tenemos de los tres, pero en diferente grado cada uno de los tres estilos. Vamos a ver cuál es nuestro estilo de aprendizaje, pero antes de avanzar quiero aclararles por qué esto es importante. Esto es importante porque después de que definamos nuestro estilo de aprendizaje, voy a decirles algunas herramientas o técnicas que podemos usar de acuerdo con nuestro estilo de aprendizaje. Entonces, cuando estemos ya preparados nuevamente esta noche o mañana para continuar con nuestro proceso de aprendizaje, sea en una clase o sea haciendo tareas o haciendo un ensayo o lo que sea, tratemos de recordar a futuro cuál era mi estilo y entonces qué es lo que es recomendable para mi estilo predominante. Entonces, son visual, auditivo y kinestésico. Esto es un test. Entonces, cada quien puede contestar. Si quieren, pueden contestar en el chat o en su casa con quien estén. Entonces, primera pregunta. ¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? Las opciones son escrito, oral o exposición, o la tercera opción es creación de proyectos. El visual, como utiliza el sentido de la vista, entonces cuando está en el momento de hacer el examen, usa imágenes en su cabeza y eso se le facilita a la hora de escribir porque él va escribiendo y como que va imaginando todo lo que va escribiendo y va recordando. Yo soy muy así, yo lo hago así, como que yo cierro los ojos cuando estoy en un examen y trato de recordar cuándo el profesor fue que dijo eso y eso en qué lugar del cuaderno y yo tengo como en mi mente un mapa y más o menos lo ubico. Entonces yo digo, yo el examen escrito para mí. Me encantan los exámenes escritos. Además no me pongo tan nerviosa porque en el oral o en los proyectos sí me pongo más nerviosa. En cambio en el escrito yo estoy ahí como relajada, tranquila, imagino mis cosas, armo una estructura de lo que quiero yo contestar. O si es selección múltiple también, como que miro bien las respuestas y digo, a ver, como que pienso. El visual suele ser el más racional. Los otros dos son un poco más emocionales o más viscerales. Bueno, esa es la primera opción. La segunda opción es para las personas que les gustan más los exámenes orales o las exposiciones. Yo sé que muchos de ustedes van a pensar que están ahí, porque
Para mí eso es una sorpresa porque yo digo, un examen oral para mí es lo peor del mundo y una exposición también no me gustan, la verdad. Pero hay mucha gente que le encantan y yo he tenido en los muchos años que llevo de profesora estudiantes que me dicen, por favor, que no sea escrito, que sea oral. Y yo digo, pero en serio te gusta oral? ¿Por qué? Y me dicen, porque es que así me acuerdo mejor de los conceptos. Si yo los voy hablando, o yo te voy explicando y tú me vas preguntando. Y efectivamente he hecho exámenes orales donde me siento con el estudiante que no fue capaz de escribir, que le quedó grande escribir y yo digo, no, pues no sabía. Pero cuando me pongo a hablar con él, empiezo a hacer preguntas y descubro que sí sabía. O exposiciones, pararse al frente y hablar. Les encanta, algunas personas prefieren ese tipo de exámenes, les va bien en esos tipos de exámenes. El otro dice creación de proyectos. El kinestésico es esa persona que le gusta más el movimiento, palpar las cosas, hacer, trabajar, crear cosas con las manos. Entonces, el escribir, ese tipo de personas no se sienten tan cómodas. En el oral, más o menos, pero tampoco. Mientras que si uno los pone a hacer un proyecto, tienen esa inteligencia, son unos duros en eso y les va bien en eso y lo disfrutan más. Entonces hacen un proyecto bien, se mueven, construyen cosas, hacen maquetas, hacen representaciones o hacen presentaciones virtuales muy a páginas web, cosas muy elaboradas y incluso hacen a veces performance en el salón, como tipo teatro o bueno, en fin, son muy creativos los kinestésicos. Segunda pregunta, a ver con cuál se identifican en esta pregunta. Bueno, aquí leí en el chat que dijeron escrito, escrito, escrito. La mayoría de las personas en el planeta entero somos visuales. La segunda es, ¿qué actividad disfrutas más? Entonces ya salgámonos un poquito del contexto de la educación y pensemos en nuestra vida cotidiana, porque el estilo de aprendizaje lo manifestamos en nuestra vida cotidiana, no solamente en el salón de clases. Entonces las opciones son ver películas, escuchar música o bailar. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo interrumpirte? Dale, sí, de una vez. ¿Uno obligatoriamente tiene que definirse por una o uno le gusta más o las tres pueden ser iguales? Casi nadie tiene los tres por iguales. Ah, ok. Es muy raro. Em, Normalmente hay uno predominante. Todos tenemos de los tres. Supongamos que tú tengas 40% de visual y 30 y 30. Entonces yo diría está más o menos pareja. Eso puede pasar, ¿sí? Pero que sea como 33.33333 de cada uno para el total de 100%, eso es muy raro. Lo más normal es que haya uno que sea el predominante. Bueno, entonces voy a seguir. Con respecto a la vida cotidiana, entonces voy a empezar por bailar, que es el que está aquí en la parte de kinestésico, porque yo no soy una persona que baile. Entonces me pongo ahí como ejemplo de que yo no soy kinestésica. La persona de ustedes que diga, uy, a mí sí me encanta bailar, entonces váyase por ahí, vaya pensando que es una característica muy del kinestésico, le encanta bailar. Entre ver películas, piensen en un plan romántico con la pareja. La persona que dice, no, para mí lo más hermoso y maravilloso es bailar. Ese es el kinestésico. A mí no me gusta bailar, no me gusta el kinestésico. Yo soy como negada, tengo esa parte negada. Entonces, no. Escuchar música, más o menos sí. Y ver películas también. Los visuales, claro, con las películas estamos así. Por ejemplo, a mí los podcasts no me gustan tanto. Em, Porque son como pues solo escuchar y yo como que me quedo con el oído escuchando y digo, pero me falta como la imagen o como que no me logro concentrar tan bien, me distraigo. Los auditivos disfrutan mucho de escuchar música y disfrutan mucho de escuchar podcast o escuchar la radio, por ejemplo, ¿sí? O hablar por teléfono les encanta, todo lo que sea usar el sentido del oído. Los visuales, ver películas, nos encanta ver películas, leer libros también nos gusta mucho, todo lo que sea utilizar el sentido de la vista. Siguiente pregunta, ¿cómo memorizas el nombre de alguien? Todos hemos tenido que memorizar un nombre alguna vez, porque era una persona importante, porque nos lo presentaron y teníamos que aprendernos el nombre, y todos hemos estado pensando, ay, ¿cómo era que se llamaba esta persona? Entonces piensen ustedes qué estrategias han aprendido que les sirvan para memorizar el nombre de una persona. El visual analiza los rasgos faciales y a veces no recordamos el nombre porque el nombre es auditivo.
O sea, el nombre es una serie de palabras. Entonces yo a veces, que soy muy visual, no me acuerdo del nombre, pero sé quién es la persona. Porque yo la vi, yo digo, sí, ese que tenía como un lunar aquí, que tenía ese día una colita, que estaba vestida así, así, y que era bajita, y me acuerdo de muchas cosas como de su físico, pero el nombre no. Entonces, usualmente cuando tenemos que enfrentarnos a esa situación de apréndete el nombre, le miramos muy bien la cara. Y entonces decimos, como, a ver, Claudia es esa que tiene los ojos grandes y las cejas así como arqueaditas y como que tratamos de asociar el nombre con los rasgos faciales. El auditivo repite en voz alta el nombre. Yo también he hecho eso varias veces porque también tengo esa parte auditiva, entonces les puedo contar que me funciona también repetir. O por ejemplo, aprenderse un teléfono. Es muy difícil aprenderse un teléfono o un número. Entonces yo lo repito, 32, 26, 42, y como que lo repito. ¿Cómo era? 32, 46, 20, 39, y lo repito. El auditivo hace eso. Repetir y escuchar, y preferiblemente en voz alta, porque si no es en voz alta no se escucha. Entonces uno como que habla duro y si alguien lo interrumpe, no, que estoy concentrado, 22, 32, y repite como que para sus adentros, pero en voz alta. O el kinestésico dice relacionándolo con algo conocido. Claro, con algo conocido. Esa es la forma pues más fácil que encuentra el kinestésico. Él dice, yo qué rasgos faciales ni nada, yo veo a esta mujer y pues sí, tiene ojos grandes, pero con eso ¿para qué me va a servir? ¿Sí? O repetirlo, Claudia, Claudia, Claudia. No, el kinestésico no puede con eso. Entonces lo que hace muchas veces es buscar algo de su historia que lo conecte. Entonces, Claudia como mi tía Claudia, ¿sí? Como que algo lo relaciona de alguna manera. Pues mi tía está como en mis venas, en mis emociones, como en todo mi ser está mi tía. Entonces yo ya me acuerdo, ella se llamaba Claudia como mi tía Claudia. Y de pronto encuentra algún parecido entre las dos. Porque las dos son monas. No, es que las dos son como buena gente. Entonces, Claudia, es que las Claudias son como buena gentes. ¿Sí? Entonces así lo relaciona. El kinestésico utiliza mucho todas las otras estrategias, o sea, es como un grupo de estrategias donde está todo lo que no es ni auditivo ni visual. Y en este punto es posible que ustedes estén diciendo, bueno, me salió una de visual, otro de auditivo y otro de kinestésico. Entonces, al final, ¿cuál soy yo? Entonces, la respuesta es, pues, piensen. Veamos a ver si la pregunta siguiente nos ayuda a resolver y a identificar entonces para dónde vamos. ¿Cómo buscan las llaves en un bolso o morral? Ese instante en el que uno está al frente de la casa y uno tiene el bolso y uno dice, bueno, voy a abrir. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Hay tres formas. El visual, mirando, abre y busca y mira. Es como más fácil, ¿no? Mirar. Y si no hay luz, porque está oscuro, entonces uno busca dónde prender la luz. Así sea como al tanteo hasta que ¡tim! Logró prender y ahí se abre y mira. El auditivo sacude. Entonces hace como chaca chaca o mete la mano y sacude con la mano. Busca por acá, no suena a llaves, por acá tampoco. Ay, ¿dónde están las llaves? En este bolsillo abramos y sacude hasta que las encuentra. Y el kinestésico lo que hace es meter la mano y tocar. Como él utiliza el sentido del tacto, el sentido del olfato y el del gusto, pues en este caso el que funciona es el del tacto. Entonces él al tacto y siente el frío de la llave. Uno sabe que la encontró porque no es papel, no es cartón, no es plástico, es llave. Se siente por el frío del metal. Eso es lo que hace el kinestésico. Última pregunta. En clase, volvamos otra vez al contexto educativo. ¿Qué es lo que disfrutas en la clase? Entonces las alternativas son el visual, los tableros organizados y tomar notas. A mí me encantan los tableros organizados. Yo tenía un profesor en el colegio que era de geografía y todavía lo recuerdo, porque pintaba unos mapas de Colombia hermosos en el tablero y uno como que trataba de copiarlo exactamente igual. Y me acuerdo que él le ponía los mapas fauna y flora. Entonces él pintaba el mapa así grandote en el tablero y iba poniendo dentro del mapa arbolitos, el río lo pintaba con un marcador azul y así todo muy, muy, muy estético. Eso para mí era muy bueno para aprender. Yo veía ese tipo de cosas y yo pues me lo grabé tanto que hoy en día, casi 2 décadas después, me sigo acordando de cómo es el mapa de Colombia y de dónde están todos los ríos y todo. O sea, para mí ver una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces los tableros organizados, que pueden tener imágenes o no,
son a veces muy buenos para aprender para los que somos visuales. A veces los tableros organizados no tienen imágenes, como en el caso de mi profesor de geografía, pero tienen otras cosas, como esquemas, como que acá, entonces, y una flecha en la mitad, y uno lo graba, como que, sí, relación, entonces ve, causalidad, y uno se lo graba y luego cuando está en el día del parcial, uno recuerda el tablero, acá estaba tal cosa, la letra del profesor, chiquita, grande, torcida, como sea, eso para uno es muy valioso. Y tomar notas y tratar de anotar lo más parecido a lo que esté en el tablero o en el PowerPoint, que es lo que se usa hoy en muchos contextos en vez del tablero. Tratar de anotar como lo más parecido o lo más parecido al libro. El auditivo, ¿qué es lo que más disfruta? Los debates y los diálogos. Al auditivo es aquella persona que cuando hay un trabajo en grupo es cuando dice como, uy, por fin, ya estaba como aburriéndome y me estaba durmiendo. Pero uno los pone a hacer un trabajo en grupo, bueno, conversen sobre tal toma. O se arma un debate en la clase, ¿usted qué piensa? Y él levanta la mano y como que esa parte de la clase es la que le ayuda a aprender. Esa es la parte y la que recuerda. Entonces luego, a la semana siguiente, el auditivo recuerda esa clase y recuerda si esa fue la vez que hablamos sobre tal tema. Esa fue la vez que Paula dijo y en cambio Camilo dijo. Y el profesor aclaró y se imagina y se graba las conversaciones, los conceptos, a partir de los debates y los diálogos. El kinestésico es la persona que utiliza o que le gusta más las actividades que impliquen movimiento. Entonces el kinestésico dice, pues sí, los tableros, o sea, a todos nos gustan los tableros organizados y es mejor un tablero organizado que uno desorganizado. El audit, pues los debates y los diálogos, como que él dice, pues sí, también. Pero cuando hay que hacer algo, ya hacerlo, es cuando el kinestésico dice, ahora sí voy a aprender. Hay que llevar las cosas a la práctica, no todo está en la mente y en la imaginación y en la teoría, sino que vamos a hacer las cosas, a ver cómo es que son. Entonces tocar y mirar y palpar, como cuando a uno le hablan y le hablan y le hablan y uno no entiende tanto, pero le traen un modelo que uno pueda tocar y desarmar y uno dice, ya entendí, claro, acá está todo y uno como que lo incorpora, se deja la huella en el cerebro, lo que hablábamos ahorita, queda ahí como el sellito en el cerebro y ya el kinestésico dice, aprendí. Entonces, a partir de este test, la idea es que todos identifiquemos cuál es el estilo predominante. Si alguno de ustedes están indeciso entre los tres, lo más probable es que sea visual. O si está indeciso entre dos de los estilos y uno de esos es el visual, lo más probable es que sea visual. Porque vuelvo y digo, la mayoría de la población en todo el planeta somos visuales. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve a los visuales? Les voy a dar algunas herramientas teniendo en cuenta que todo lo que voy a hablar sirve para todo el mundo. Lo importante es que identifiquemos como qué nos sirve de acuerdo con nuestra propia personalidad y también con las experiencias del pasado. Por ejemplo, a mí los mapas mentales no me gustan. Yo soy muy visual, pero les soy honesta, yo nunca he usado mapas mentales, no me gustan. Tengo una amiga que trabaja enseñando a hacer mapas mentales. Tiene una fundación que enseña a resolver problemas de la vida cotidiana con mapas mentales. Y ella me dice, pero los mapas mentales, o sea, son excelentes, resuelven todo lo que a uno se le ocurra, son la maravilla. Y yo digo, no, a mí no, yo soy visual, pero a mí los mapas mentales no me funcionan. Entonces piensen de todas estas, ¿qué les podría servir a ustedes? Mapas mentales, cuadros, colores diferentes, resaltadores, diagramas, dibujos, tomar apuntes. Los que somos visuales nos sirven estas estrategias que tienen que ver con alimentar los ojos. Entonces yo lleno a mis ojos de información. Si yo escucho algo, lo voy a olvidar, pero si lo veo, esa imagen queda en mi mente, queda como una foto. Si yo veo una imagen, sí, así como con colores, yo por ejemplo uso resaltadores en mis cuadernos, incluso cuando tomo notas en Word, uso colores también, diferentes letras de colores o negrilla, subo el tamaño de la letra, disminuyo el tamaño de la letra, como para tener un impacto visual más allá de la información que hay allí. Diagramas, dibujos y tomar apuntes, es muy importante.
porque a veces nosotros nos sentamos a escuchar a los profesores y creemos que nos vamos a acordar y luego pasan 7 días y volvemos otra vez a la misma clase y a uno el profesor le dice, ¿qué vimos la clase pasada? Recordemos. Sonia. Y entonces yo, "Ay, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada?". Entonces hay que tomar apuntes, eso es súper importante. Si yo tomo apuntes, simplemente miro los apuntes y ahí está todo, para luego repasar, recordar y yo voy leyendo lo que escribí, me voy acordando de todo y esa huellita que estaba como a punto de borrarse, que había quedado pero no había quedado tan bien, se retiñe para que la huella quede bien en mi cerebro. Para los auditivos, estudiar en grupo, como ellos utilizan más el sentido del oído, entonces todo lo que sea debates, preguntas, conversaciones, cuando se reúnen en un grupo y se ponen a charlar entre sí sobre los temas del estudio, entonces hacen, por ejemplo, em, competencias o se preguntan a ellos, pregúntame usted, ahora yo le pregunto a usted. Buscar podcasts o videos explicativos, explicar a otros, eso es muy bueno para los auditivos, como hablar, no solamente dejarlo en la cabeza, sino hablar. Por ejemplo, cuando uno tiene una exposición y uno le expone primero a alguien, a la mamá o al mejor amigo o al novio o al esposo o al hijo, ¿sí? Antes de la exposición, eso sirve mucho para los auditivos porque les ayuda a grabarse toda la información y en el momento de la exposición van a recordar, ah, yo dije tal cosa y cuando dije eso, mi hijo me dijo que no había entendido, entonces lo voy a explicar mejor ahora que estoy en la exposición. Rimas o cantos, reglas mnemotécnicas. Yo me acuerdo, les voy a dar un ejemplo en mi colegio, en clase de química, me tocó aprenderme la tabla periódica porque me puso eso la profesora en columnas, columna por columna. Y yo me la aprendí con una regla mnemotécnica. Las reglas mnemotécnicas son esas estrategias que utiliza uno para recordar, que son absurdas y no tienen ningún sentido, como cancioncitas o rimas. Pero eso uno lo recuerda. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y fracio. Y se me quedó hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de como de rimas o canciones funcionan. Estudiar en voz alta también funciona. Kinestésicos, practicar. No dejarlo todo en la cabeza, sino llevarlo a la práctica, hacer. Todo lo anterior seguramente les va a servir a los kinestésicos, pero si alguno de ustedes dice yo entre todos me sentí más identificado con este, entonces lo que más le va a servir a usted a la hora de tener un hábito de estudio que le permita lograr el éxito del aprendizaje y es que esa huella quede muy bien, va a ser practicar. Haga todo lo demás también. Tome apuntes, así con colores, utilice dibujos, reúnase con sus compañeros a hablar, todo lo demás. Pero es importante para todos llevar a la práctica todos nuestros conocimientos. Preguntar y aprender con ejemplos reales. No se queden todo con la teoría, sino pregunten. Y por ejemplo, en tal caso, yo tengo un conocido que le pasó esto. Ahí cómo se resolvería, ¿sí? Cómo llevarlo a la práctica. Y supongamos que hay un evento en el que a alguien le pasara eso, ahí cómo sería. Llevarlo a como a situaciones que pueda que nos sucedan. Y así los kinestésicos logran que esa huellita en el cerebro se imprese, que se quede bien, mejor dicho. Tomar muchas notas. A veces el kinestésico está como queriendo hacer durante la clase y no se logra concentrar porque la clase está siendo muy teórica y está muy bien de pronto para los visuales o para los auditivos y el kinestésico está como diciendo, pero ¿cuándo vamos a llevarlo a la práctica? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Como que está esperando y no le hace mucho sentido lo que está haciendo. Entonces la estrategia sería tome notas, no se quede pensando que todo yo me voy a acordar. O a veces los profesores dicen, todo está en el libro. Entonces la persona dice, pues como todo está en el libro, yo no voy a tomar notas. Cuando quiera estudiar, pues abro el libro y repaso, ¿no? O a veces el profesor dice, las presentaciones de PowerPoint yo se las envío o están en Moodle. Entonces ustedes las pueden descargar. Entonces a veces el estudiante dice, pues yo no voy a tomar notas. Si todo está en el PowerPoint, pues yo estudio con el PowerPoint, ¿no? Eso es un error. Tomen notas. Hay que tener un cuaderno, lo mejor para aprender. Para que esa huella quede bien, lo mejor no es sentarse pasivamente y escuchar al maestro,
sino estar activo mientras tanto. Entonces, cuando uno está moviendo la manita y pasando hojas y mirando su cuaderno y diciendo, a ver, esto ya lo anoté, esto no, esto resaltémoslo, eso nos ayuda a través del movimiento, de la textura, del tocar, del hacer, nos ayuda a que la huella del aprendizaje quede mejor en nuestro cerebro. Y construir, pensar cómo la teoría se conecta con el mundo real, ya lo dije, y construir carteles, modelos, presentaciones físicas o virtuales. Hacer de pronto como explicaciones a través de objetos les ayuda mucho a los kinestésicos. A veces no podemos practicar en la vida real porque no tenemos el tiempo suficiente o los medios, pero podemos hacer un modelo imaginario con objetos, con cualquier tipo de objetos. Puede ser para explicarle a alguien o simplemente para entenderlo, como que uno ubica las cosas y dice, ok, entonces esto viene acá y y uno como que va moviendo los objetos y así va aprendiendo y va entendiendo. Bueno, son las 8:10. Me voy a demorar creo que 10 minutos y ya. Y sí, solamente 10 minutos, espero, para las personas que de pronto ya, como nos pasamos de la hora, tengan afán de irse. Entonces les aviso que me demoro creo que hasta las 8:20. Malos hábitos y buenos hábitos. Pensemos en esto. Mal hábito, dejar todo para el final y estresarse. Buen hábito, estudiar con tiempo en pequeñas dosis. Si nuestra pregunta es, ¿cómo dejar las mejores huellas en nuestro cerebro que no se borren con el tiempo, sino que se queden ahí como permanentemente, que no las olvidemos y que además sepamos acceder a ellas después cuando lo necesitemos? Es mejor no hacerlo todo de un sopetón, sino poquito a poco, como lentico. Es como si mi novio me está conquistando y tengo dos opciones. Una es que me conquistó en un día y al final del día me dijo, bueno, entonces, ¿qué te casas conmigo? De pronto yo voy a quedar como, espera, demasiada información, ¿sí? No. Otra cosa es cuando él un día me da un detalle, otro día me invita a algo, otro día, no sé, me echa un piropo, otro día, y así. Entonces ya al final, después de un mes, bueno, está como poquito tiempo para el matrimonio. Supongamos, después de 2 años, me dice, entonces, ¿te casas conmigo? Entonces yo digo, me conquistaste. Todo fue en pequeñas dosis y logré, o más bien lograste tu objetivo como de preparar mi cerebro para ese resultado final. Mal hábito, creer que las instrucciones no son tan relevantes. Las instrucciones son muy relevantes. Siguiente comparación sería el buen hábito de seguir las instrucciones de las tareas al pie de la letra. A veces creemos que somos más inteligentes que la instrucción y nos dicen una instrucción que tenemos que seguir y decimos, no sé, el profesor dijo que hiciéramos un resumen, pero yo mejor voy a hacer un ensayo porque me parece que es como mejor. Y entonces no, el profesor de pronto no le va a gustar. Él me pidió fue un resumen, no un ensayo. Entonces hay que seguir las instrucciones para acertar. Si él me pidió un resumen y no un ensayo, eso tiene un propósito dentro del proceso que él ha planeado para mi aprendizaje. Por lo tanto, lo inteligente es seguir las instrucciones que nos dan los profesores. No tener un lugar físico o virtual para almacenar la información. Es un error no tener un lugar que sepamos dónde estamos almacenando todo. Hoy en día las bibliotecas físicas ya no se usan tanto. Muchas personas ya no tenemos una biblioteca en físico, sino que tenemos es una biblioteca virtual, unos archivos en nuestro computador o en Drive. Sea como sea, si es físico o virtual o de ambos, es bueno registrar, almacenar, consultar la información guardada organizadamente y que uno sepa, está en tal carpeta y en tal carpeta tengo tantas subcarpetas y que uno como que sepa cómo llegar a cada lugar. En vez de pensar que nuestro cerebro nos va a funcionar siempre, como que pues yo lo tengo en el cerebro, no necesito tenerlo anotado ni dejarlo registrado. No, eso es falso. Sí necesito yo saber dónde está toda la información para el día de mañana, cuando llegue un momento donde yo necesite acceder a la información, pueda decir, eso estaba en tal libro que está en tal parte, o eso yo lo guardé, estaba en tal presentación que hice para tal clase que está, y uno sepa exactamente dónde está todo. El siguiente dice estudiar mientras se hacen muchas cosas a la vez. Eso es un error en comparación con el acierto o buen hábito de enfocarse en una sola cosa, en una sola tarea a la vez. Cuando estudien,
no estén al mismo tiempo viendo una película, no estén al mismo tiempo, mm, por ejemplo, con el WhatsApp abierto o con alguna red social, chateando con alguien y estudiando, y chateando de otra cosa diferente y estudiando. Es mejor concentrarse, como echarse de lleno, meterse de lleno a una tarea, porque eso da mejor o genera mejores huellas en el cerebro. Lo que yo puedo hacer después de eso, de meterme en una tarea de lleno, es sí repasar, por ejemplo, poniéndome un audio, escuchando un video o un audio mientras estoy cocinando. O yo voy en el carro y estoy al mismo tiempo escuchando, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, pero eso no puede ser la actividad principal de estudio. La principal debería ser solito el estudio, o sea, una sola tarea de estudio a la vez. Bueno, son las 16. Entonces, hablemos de los pensamientos y la importancia de los pensamientos ya para cerrar, y este es el último tema. Y es que nosotros tenemos una mente que debemos educar para mirar las cosas de forma funcional, de forma que nos funcione. Dice en esta gráfica que los pensamientos generan emociones, las emociones conductas y las conductas hábitos. Si queremos tener mejores hábitos de estudio, algunas personas dicen que se necesitan 21 días para mejorar los hábitos, otras dicen que 40 días. Yo soy más de la idea de que son 40 días y no 21, porque a veces se demora más tiempo por ejemplo, si yo quiero hacer deporte todos los días, yo me madrugo 21 días y al 22 yo digo, ay, yo ya no quiero madrugar, ya madrugué 21, ya me voy a acostar, no quiero. Pero si lo hago 40 días, ahí es más probable que se cree el hábito. Entonces, ¿todo cómo comienza? Comienza desde el pensamiento, y esa es la importancia de la actitud que tenemos frente a las cosas. Entonces, para cerrar, quiero que leamos este texto que nos habla sobre la puntuación que le damos a las cosas. Dice: cuéntase de un señor muy adinerado que por ignorancia o malicia dejó al morir el siguiente testamento: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Por ignorancia o malicia, dice el encabezado. No sabemos por qué fue, pero pues claramente hay algo ahí que está fallando. Uno lee este testamento y se pregunta, pero ¿por qué está tan mal escrito? Solo le pusieron un punto final. Entonces, cuando se leyó el documento, las personas aludidas se atribuían la preferencia. Con el fin de resolver las dudas, se acordó que cada uno llevara el escrito con los signos de puntuación pertinentes. El sobrino Juan lo presentó de la siguiente manera: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. El hermano Luis presentó su reclamo de la siguiente manera: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Pero el sastre justificó su derecho como sigue: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis tampoco, jamás. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. Pero los jesuitas dijeron que la interpretación correcta era la siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo, Fernando. Estas lecturas generaron un gran escándalo, y para poner orden se recurrió a la autoridad. Esta, luego de establecer la calma, dictaminó en tono severo: señores, aquí se trata de cometer fraude. La herencia pertenece al Estado según las leyes, como lo prueba esta interpretación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo, Fernando. No resultando herederos, esta herencia queda incautada en nombre del Estado y se da por terminado el asunto. Tu cerebro puntúa la realidad.
Esta historia medio cómica nos habla de que cada persona tiene su propia interpretación sobre la realidad y nuestro cerebro es tan creativo, es tan maravilloso y tiene un diseño tan funcional para la vida, tan adaptativo, que nos permite puntuar la realidad como queremos. Entonces la pregunta es, ¿qué signos de puntuación quieres utilizar? Existen actitudes y creencias que son funcionales que deberíamos tener, que son signos de puntuación frente a la misma realidad. A veces los tiempos son difíciles, a veces está pesado el estudio, a veces está difícil un examen, a veces hay una recarga, pero que uno dice, no voy a alcanzar y se siente como con mucho estrés, con mucha presión. Pero esa realidad la podemos puntuar con creencias y actitudes que sean funcionales. Por ejemplo, todo el mundo se equivoca, yo también me puedo equivocar. Es verdad. No conozco a nadie perfecto que nunca se haya equivocado. Es verdad, todo el mundo se equivoca. Por lo tanto, si yo me equivoco y en el examen sobre 100 puntos no me saqué 100, sino que me saqué 89, pues está bien, me equivoqué en 11 puntos, no es tan grave. Yo puedo mejorar si me equivoqué, es una creencia funcional. ¿Sí? Puedo mejorar, soy capaz de mejorar. No es soy un fracasado, soy lo peor del mundo, ahí estoy pintado yo, otra vez la embarré. No, hay creencias más funcionales, yo puedo mejorar. Conversando se resuelven los problemas. Hay problemas, pero pues uno puede resolverlos. Me va a ir bien, es una creencia también muy funcional. Y hay un principio que es el principio 90-10 que nos dice que 90 de lo que nos ocurre, 90% son las circunstancias que yo no lo puedo gobernar, pero el 10 es mi actitud y eso sí lo puedo gobernar. Y este principio nos dice ánimo porque ese 10, que es mi actitud, me puede cambiar mi vida. Y esto implica, de hecho, que lo que me sucede en la vida es gran parte derivado de lo que no puedo gobernar, pero esa puntuación que yo le puedo poner a las cosas me va a poder como hacer salir a flote y salir adelante a pesar de las cosas que me sucedan. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Tenemos que tener una mente enfocada, una mente positiva, una mente apreciativa, una mente como mirando el objetivo, gozosa, una mente que no sea un problema para nosotros, aun cuando ya hay demasiados problemas y a veces la misma mente es otro problema más, no, sino una mente que nos ayude, que esté de nuestro lado. Entonces, reconozcamos cómo podemos amar lo que hacemos y salir adelante porque, pues, porque somos capaces, porque nuestra mente tiene esa habilidad, como esa capacidad de resiliencia, esa plasticidad cerebral para aprender, para superar obstáculos, para ver el lado positivo de todo, aunque todo parezca muy negativo, etcétera.